Muy buenas chicos, hoy venimos con la segunda parte de Hablemos de... Ya estamos. Con Marc y hoy falta Alejo. Hoy no se nos ha podido unir, tenía cosas que hacer. Es lo que hay, pero bueno, nosotros hablaremos de una especie que puede ser bueno, muy interesante para pescar, sobre todo cuando estemos empezando, porque es una especie que lucha bastante, ¿no? Al principio sobre todo. También una especie muy icónica. Yo creo que es prácticamente por lo que hemos empezado todos aquí en el Mediterráneo. Sí, al final es una especie que es bastante fácil de encontrar, bastante fácil de pescar, a ver, entre comillado, ¿no? Eso, porque al final la pesca no es fácil, pero es una de las especies más fáciles de encontrar, por lo tanto... Para mí, la especie perfecta para que alguien empiece a spinning. Sí. En mi opinión, ¿eh? Es por lo que empecé yo y a mí me parece... Hablaremos de ella en aspectos biológicos, pero es una especie súper voraz y muy interesante para empezar a pescar, así que sin más, vamos a empezar. En el Mediterráneo tenemos dos especies, una es Sphiraena sphiraena y la otra es Sphiraena viridensis. La Sphiraena sphiraena, comúnmente llamado como espetón de arena, y Sphiraena viridensis es más bien el de roca. Se pueden diferenciar por detalles muy pequeñitos. Uno de ellos es que la Sphiraena sphiraena, el espetón de arena, que es como vamos a hablar de aquí en adelante, es como más clarito. Además tiene una manchita que es amarillenta, pero los dos son muy parecidos, entonces hablaremos del espetón en general. Una característica pues muy potente es que es muy alargado, tiene una mandíbula muy potente con unos dientes bastante afilados en forma de cono para agarrar mejor a sus presas. Tiene la mandíbula, la parte de abajo la tiene más alargada que la parte de arriba para poder agarrar mejor y poder pues bueno, sostener mejor a las presas. Y una característica también muy potente de los peces depredadores es que la parte del lomo, la parte superior del pez, suele ser algo más oscura que la parte inferior, porque si los peces lo ven de arriba a abajo, lo verán más oscuro, se camufla con el fondo, pero si lo ven de abajo hacia arriba, lo confunden con la claridad del cielo, ¿no? Que es como más clarito. Entonces lo tienen muchos depredadores y es una forma muy importante de camuflaje, así que empezamos con esa descripción y vamos a otra cosita del espetón. El espetón es una especie bastante ubicua que podemos encontrar prácticamente en cualquier territorio, en cualquier hábitat, y si bien no son especies pelágicas, no son especies que hagan grandes migraciones ni que se vayan mar adentro, sí que son especies que se suelen mover bastante. Suelen hacer recorridos bastante largos bordeando la costa, pero mayormente las vamos a encontrar en zonas en las que ellas se sientan protegidas, como por ejemplo pequeñas bahías, estuarios, zonas portuarias. Sobre todo es un sitio muy típico en las que las vamos a encontrar. Espigones es un sitio que suelen frecuentar también, porque al fin y al cabo entran y salen del puerto. No solo porque son lugares cómodos en los que se corta el mal tiempo, se corta el viento, sino también porque encuentran gran cantidad de comida, de pez pasto, y también porque les sirven de refugio, porque al final, a pesar de ser una especie depredadora, también son presa de muchas especies, de grandes depredadores como son los palometones grandes, los dentones, las serviolas, los atunes o cualquier otra especie depredadora que pueda superar su tamaño. Asemejamos muchas veces las barracudas a la soledad, ¿no? Especies que navegan individualmente y nada más lejos de la realidad suelen juntarse en grupos de hasta 100, o sea, pueden navegar 100 o más barracudas. Se les suele ver de hecho muchas veces buceando, unos grupos enormes que navegan lentamente por el mar, y sí es verdad que cuando son más pequeñas suele tender más a estar en grupo, y cuando ya crecen puede ser, no sé, es una teoría que nos sacamos aquí Marc y yo poco de la manga, pero puede ser porque que las presas les tengan miedo, entonces busquen alternativas, porque si son muchas es mucho más fácil de detectarlas, y suelen buscar ir más solitarias para intentar comer con mayor facilidad. Es una especie que se puede encontrar en prácticamente cualquier época del año. La verdad, yo lo he pescado durante todos los meses del año. Es una especie que se queda aquí. Como hemos dicho antes, no son pelágicos, no son grandes migradores, pero sí que es verdad que, a diferencia de la mayoría de depredadores que encontramos aquí, es una especie un poco mejor adaptada al frío. Si bien los grandes depredadores de nuestras costas
pues son los palometones, las serviolas, las bacoretas. Muchas veces son más fáciles pescarlas en verano, en primavera o en otoño, que es cuando el agua está más o menos más caliente, se empieza a calentar o empieza a enfriarse. En esas épocas los palometones, que digo, los espetones son un poco menos comunes, a excepción de en primavera, que ahora hablaremos de eso. Es una especie que a partir de octubre se empieza a pescar más. Yo creo que también en parte porque encontramos menos otras especies y nos centramos más en ellos, pero también porque están un poco más activos que el resto de especies, a pesar de que decaiga la temperatura. Y después en primavera, la razón por la que también los encontramos mucho es que es su época de reproducción. Es cuando se acercan a la costa para reproducirse y después soltar los huevos. Las larvas eclosionan en verano. Son larvas pelágicas, es decir, que se encuentran en las primeras capas de agua y se mueven con las corrientes, no son larvas sedentarias. Según van creciendo, se acercan otra vez a zonas de menos profundidad, a zonas costeras, y como hemos dicho antes, se agrupan en grandes bancos y según van creciendo se van separando, se van disgregando hasta quedar generalmente individuos muy grandes, totalmente solitarios. Bueno, después de esta tontería queremos hablar de la alimentación de los espetones. Normalmente lo que comen los espetones son peces de tamaño medio pequeños y comen bastante. También es verdad que a los cefalópodos también le dan, sobre todo a los calamares. De vez en cuando se comen algunos trozos de los pulpos. Muchas veces vemos los pulpos con alguna pata de menos, puede ser por espetones también, pero por morenas, por meros, por cualquier tipo de pez, pero los espetones también le pegan. Sepias también de vez en cuando se comen, pero sobre todo la alimentación se basa en peces. Y normalmente los peces que se comen son el pez pasto que encontramos aquí cerca de la orilla, que son salpas, gisas, yo qué sé, este tipo de peces pequeñitos, y se comen unos cuantos al día para tener la tripa llena. ¿Cómo los pescaríamos? Yo, sin duda, si queréis una recomendación y queréis pescar uno sí o sí, veniros a un espigón y poner un minnow. O sea, con el minnow prácticamente, a ver, puedes fallar, pero es que son brutales para pescarlos. De hecho, son mortales. Sí, son mortales. De hecho, si pones un minnow que sea menor, o sea, más pequeño, de un tamaño 110, que sea un poquito más gordito, que lo vean bien, pero si son de 110, 120 o más grandes, yo pondría un minnow un poquito más finito, que eso le dan muchísimo mejor. También le pegan a casi todo. Yo he sacado con jigs, vinilos sobre todo. Después de los minnows creo que son los más efectivos, pero hay un problema, que con los dientes que tienen te los revientan todos, entonces al final estás sacrificando un mogollón de vinilos para pescar esta especie que realmente a los que llevamos tiempo pescando aquí en el Mediterráneo tampoco nos hace tanta ilusión, ¿no? Pero si estás empezando o eres de otro sitio y es una especie que todavía no has pescado, pues sí es verdad que hace ilusión porque es bastante más fácil de sacar que otras especies y bueno, probando, y si quieres sacrificar vinilos pues también puede funcionar, ¿no? Pero ya os digo, si ponéis un minnow vistoso, lo traéis a una velocidad medio alta, incluso muy despacito también le suele pegar, prácticamente a todas las velocidades, pero a mí me ha solido funcionar mejor una velocidad media alta. Y ya te digo, son súper efectivos. También os digo, cualquier tipo de minnow que profundice a cualquier altura, podemos pescarlos a un palmo de la superficie, a 1 metro, a 2 metros. Básicamente el espetón normalmente lo que hace es subir, está en el fondo, más o menos en el fondo, medias aguas, y lo que hace es atacar arriba. Entonces, si lo ve, va a subir. Hay veces que sube lentamente, otras veces que coge una velocidad bestial, le mete un castañazo terrible. Y la lucha básicamente es eso, es el primer arreón. Después ya más o menos se estabiliza y es una lucha, es como la lubina, que al principio le mete un leñazo. La lucha es bastante atractiva los primeros 10 segunditos y luego ya es mucho más tranquila, ¿no? Pero sí, yo lo pescaría de esa manera, creo que es lo más efectivo y lo más sencillo. Ahora, para finalizar el vídeo, vamos a dar un par de curiosidades, y es que a lo mejor algunos de vosotros, los que conozcáis más las barracudas, habéis notado que cuando hemos hablado de sus características no hemos mencionado que es un pez que tiene
rayas, digamos, rayas verticales, paralelas, de una tonalidad más oscura. Y es que lo queríamos reservar para esta curiosidad. Y es que probablemente se debe, es una conjetura, no estamos 100% seguros, pero es bastante probable que al ser una especie que hemos mencionado antes, no solo es depredador, sino que también es presa de otros grandes depredadores como palometones, dentones, serviolas o incluso otras grandes barracudas, puede ser que hayan desarrollado este patrón de rayas para disuadir, no tanto para disuadir, sino para intentar que el depredador que las esté intentando atacar falle en su ataque, ya que este patrón de rayas sí que se ha visto en muchos animales, que se ha generado aposta para, digamos, cuando están en movimiento, generar una ilusión que hace que el atacante ataque detrás de la presa, digamos que falle el ataque, que se vaya a la cola y que cuando llegue el pez ya se haya movido hacia adelante. Después de la curiosidad que os ha dicho Marc, hay otra curiosidad, y es que a la madre de Nemo y a sus hermanos no se la comió un espetón mediterráneo, se las comió uno de aguas tropicales. Perdón por esa curiosidad, pero se la he prometido a Marc y la tenía que meter. Es que es mi película favorita de cuando era pequeño, la veía 10 veces al día, tío. Otro aspecto que nos hemos reservado ya para terminar del todo es las velocidades, ¿no? Normalmente se le ve una velocidad lentita, se le ve una especie muy vaga, pero pueden alcanzar velocidades altas, realmente altas, incluso que si ven un pez en la superficie pueden llegar a salir 1 metro fuera del agua con la velocidad que se pasen la primera capa de agua y salgan fuera, dada la velocidad para el ataque. Entonces no la podemos considerar una especie lenta, porque tiene, sobre todo el impulso, lo tiene muy potente, y todo esto al final es tanto para atacar como para protegerse. Bueno chicos, pues nada, así acabamos el vídeo. Ha estado interesante, yo creo. Yo creo que ha quedado bastante bien, bastante curioso. Sí, esta especie yo creo que es interesante, sobre todo para cuando estás empezando a pescar, si eres de fuera, ¿no? Es una especie nueva. Sí. Eso, para mí fue la primera especie, es mis inicios, y la verdad es que me trae bastante nostalgia de cuando empecé. Y aunque mucha gente que ya lleva tiempo las llega a considerar fastidiosas, eso, porque el combate no es súper alucinante, es una especie muy común, a mí me sigue gustando. Y aparte tiene mucha baba, huele mal, eso sí. Entonces sobre todo horrible. Sobre todo en las zonas, cerca de zonas portuarias, eso, suelen oler mal, yo creo que es por el ambiente, ¿no? Que se meten dentro de los puertos y al salir se les cae impregnado el... incluso fuera, o sea, yo de hecho pero yo he llegado a cambiar un minnow porque me estaban pegando los espetones y no quería que me pegara ninguno más, o sea, hasta les insultaba ya, o sea, que es una especie que sí es verdad que a la gente de aquí puede llegar a tenerle manía, y lo entiendo, por el mal olor, por las babas, que te limpias las manos y no se te quita, entonces llevar un trapillo, tío. La verdad es que el olor es fastidioso. Llevar un trapillo, mojarlo para no fastidiarle mucho, sí. Porque si ponéis un trapo, si lo agarráis con un trapo seco, lo desescamáis, le hacéis daño. Si lo queréis soltar, evidentemente, que nosotros lo que intentamos, no sé, como impulsar, ¿no? Es la pesca deportiva. Sí, intentamos promover la captura y suelta al final, en la medida de lo posible. Y entonces sí. Te puedes llevar un espetón, no pasa nada, pero como tampoco es una especie con un valor culinario altísimo, generalmente nosotros lo devolvemos a menos que se haya muerto o que veamos que no se va a ir. Eso es, entonces intentar no hacerle mucho daño, con trapitos húmedos o mojados lo podéis manipular mejor. Incluso si lo metéis en un charco de lujo no os va a hacer nada, lo único tener cuidado porque al ser una especie, un pez muy largo, se mueve mucho, entonces si lo has pescado con un minnow y tiene los triples, un triple en la boca, el otro lo tiene fuera, al moverse te lo puede clavar, entonces ahí tenemos un problema. Sí. Manipularlo siempre con alicates, o sea, los triples quitárselos con alicates, más que nada por seguridad de uno mismo, incluso por el propio pez, porque se lo quitamos antes y se lo quitamos más limpio, y luego lo intentamos mantener húmedo o mojado en un charco, si es posible, que no se golpee con las piedras, y lo volvemos a soltar, simplemente eso. Sí, y con esto yo creo que terminamos el vídeo. Sí, yo creo que podemos dar por finalizado. Especie para empezar a pescar, yo creo. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo. Proponer un otro pez si queréis, y si no, pues nada, ya nos inventaremos otro. Sí, Chao. peces hay. Peces hay. Nos vemos. Chao.
Mira, la barracuda aquí. Qué susto me ha pegado, no lo he visto venir. No lo he visto venir para nada, vamos. A ver, vamos allá a ver cómo lo hacemos.